A veces, la vida pone en los corazones más pequeños los sueños más grandes. Lía era solo una hormiga, pero con un deseo inmenso latiendo en su pecho: volar. Y aunque todos se burlaron de su fe, ella siguió mirando hacia el cielo, convencida de que los milagros también escuchan a quienes no se rinden. Esta es la historia de una pequeña hormiga que descubrió que cuando sigues creyendo y mantienes el pensamiento positivo, terminas volando. Aunque sea en las alas de otro, en un rincón tranquilo del bosque, donde la tierra aún guardaba el aroma de la lluvia, vivía una pequeña hormiga llamada Lía. Cada amanecer salía de su túnel cargando hojas 3 veces más grandes que su cuerpo. Y cada tarde, cuando el sol empezaba a caer, se detenía un instante, dejaba la carga sobre el suelo húmedo y alzaba la mirada hacia el cielo. Las demás hormigas la observaban con impaciencia. Mientras todas seguían el mismo camino, obedientes y apuradas, Lía parecía perder el tiempo mirando las nubes, pero para ella, mirar hacia arriba no era distracción, era fe. Algún día, susurraba, yo también volaré. Unas rieron, otras negaron con la cabeza murmurando, las hormigas no vuelan, deja de soñar y trabaja. Lía no respondió, solo sonrió, como quien guarda un secreto que aún no puede explicar. Por las noches, mientras el resto dormía en la oscuridad del hormiguero, ella se asomaba a la entrada y contemplaba el cielo estrellado. Las luciérnagas parpadeaban como pensamientos divinos, y en cada chispa de luz veía una promesa. Soñar, para Lía, no era una pérdida de tiempo, era su manera de seguir viva. Cada hoja que cargaba, cada paso diminuto, formaba parte de un viaje invisible hacia algo más grande. A veces hablaba con Dios sin palabras. Solo cerraba los ojos y pensaba, si tú pusiste el deseo de volar en mi corazón, es porque algún día me enseñarás cómo. Esa idea la acompañaba como una melodía suave, algo que solo su alma podía escuchar. Mientras las demás buscaban seguridad, Lía buscaba sentido. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las hojas secas, y en ese murmullo ella sentía que el bosque le respondía. Era como si todo el universo susurrara lo mismo: no dejes de creer. Y aunque nadie lo sabía aún, ese pensamiento, tan pequeño como ella, estaba a punto de cambiarlo todo. El verano se despidió con un silencio extraño. Durante días el bosque olía a tormenta, y las nubes se amontonaban sobre los árboles como pensamientos pesados que amenazaban con romperse. Lía siguió trabajando, aunque algo dentro de ella le decía que ese día no sería como los demás. El aire estaba denso, el suelo vibraba levemente, y un trueno lejano hizo temblar la tierra. Las primeras gotas cayeron lentas, luego se volvieron torrentes. El hormiguero entero entró en pánico. El agua se filtraba por los túneles, las paredes de barro se desmoronaban, y los pasadizos se llenaron de gritos diminutos. Lía trató de ayudar, cargó hojas, tapó grietas, empujó a las crías hacia la salida. El barro se pegaba a sus patas, el aire se volvía espeso. En medio del caos, una raíz se soltó del techo y cayó frente a ella, bloqueando su paso. Por un instante pensó que moriría allí, bajo la tierra que siempre había considerado su hogar. Sintió miedo, miedo de no ver el cielo otra vez, miedo de que su sueño se ahogara antes de empezar. Con esfuerzo logró salir por un hueco y emergió a la superficie empapada, jadeando. La lluvia caía con furia y el bosque, que antes era refugio, ahora parecía un enemigo. A veces, los sueños más grandes nacen en los corazones más pequeños, y cuando la vida te empuja hacia abajo, es solo para enseñarte a mirar hacia arriba. Si tú también sigues creyendo, aunque nadie lo entienda, escribe en los comentarios: sigo creyendo, aunque el mundo diga que no. Las demás hormigas corrían sin rumbo.
Una de las más viejas se detuvo y le gritó: «Esto te pasa por mirar tanto al cielo. Si miraras el suelo, no habrías perdido tu camino». Lía no respondió. El agua le escurría por el cuerpo como si el mundo entero la despreciara. Por primera vez dudó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si soñar era solo una forma más bonita de perder el tiempo? Se refugió bajo una hoja enorme, temblando. Miró el reflejo del relámpago sobre el agua y vio su propio rostro distorsionado. No era diferente a las demás, pero algo en sus ojos seguía brillando. «Dios», susurró con voz débil, «no entiendo por qué todo se derrumba, pero si esta tormenta viene de ti, enséñame lo que debo aprender». El trueno rugió y por un segundo el bosque entero se iluminó. Lía levantó la vista y vio una hoja flotando sobre la corriente, sosteniéndose a pesar de la fuerza del agua. Entonces comprendió algo pequeño, pero eterno. No se trata de evitar la lluvia, sino de aprender a no hundirse en ella. Cuando la tormenta pasó, el sol volvió a salir, pero el mundo ya no era igual. El viejo hormiguero había desaparecido, y con él, la vida que conocía. Lía, sola entre el barro y los restos, cerró los ojos y pensó: quizás, cuando todo se cae, es porque Dios quiere que empieces de nuevo. El bosque olía a barro y renacimiento. Los troncos seguían húmedos. Las hojas caídas formaban un tapiz marrón, y entre los rayos del sol que se filtraban entre las ramas, flotaban pequeñas motas de luz como polvo sagrado. Lía caminaba sin rumbo. Cada paso le pesaba más que una hoja entera. Buscaba un nuevo refugio, pero no solo para su cuerpo, sino para su fe, que se había agrietado con la tormenta. Se detuvo junto a una raíz partida, y allí, entre el lodo y las sombras, vio algo que llamó su atención. Una pequeña crisálida caída del árbol, cubierta de barro, inmóvil, indefensa. Por un momento, pensó en seguir de largo. «No es mi problema», se dijo. «Ya tengo bastante con sobrevivir». Pero algo en su interior, esa voz que nunca la había abandonado, susurró distinto: «Ayúdala. Lo que salvas, te salvará». Lía se acercó y tocó el casulo con sus antenas. Aún estaba tibio. La vida dormía allí dentro esperando. Con paciencia comenzó a limpiar el barro, retiró las hojas rotas que la cubrían y construyó un pequeño abrigo con ramas secas y pétalos. Durante días se quedó cerca, protegiendo la crisálida de la lluvia y del frío. Las otras hormigas la veían desde lejos. «Mírala», decían burlonas, «una hormiga cuidando a un bicho muerto. Si no puedes volar, al menos entierra tus ilusiones». Lía fingía no escucharlas. Dentro de ella, algo más grande que la burla comenzaba a germinar. Un sentimiento de propósito, como si aquella pequeña vida fuera la respuesta a su oración. Cada mañana, al ver el casulo quieto, recordaba lo que la tormenta le había enseñado: que no todo lo que parece roto está perdido. Por las noches hablaba con Dios en silencio. No pedía nada, solo decía: si este pequeño ser aún tiene esperanza, entonces yo también. El tiempo pasó lento, como el latido de una semilla bajo tierra. El bosque volvió a llenarse de sonidos: los grillos, los pájaros, el murmullo del río. Y cada amanecer, Lía miraba la crisálida como quien espera un milagro sin fecha. Un día, una hoja cayó justo encima del casulo, y ella la apartó con cuidado, sonriendo. En ese gesto diminuto, el cielo pareció sonreír también, porque a veces los milagros no llegan volando. Primero caen al suelo y esperan a que alguien los crea dignos de levantarse. Pasaron los días. El bosque recuperaba su ritmo, pero dentro de Lía algo se movía entre la fe y el cansancio. La crisálida seguía allí, inmóvil, silenciosa, como una promesa que tardaba demasiado en cumplirse. Cada amanecer despertaba con ilusión, y cada atardecer se dormía con una sombra en el corazón.
¿Y si no pasa nada?, susurraba a veces mirando el casulo. ¿Y si todo esto fue solo una ilusión mía? Una tarde, mientras la luz dorada del sol caía sobre el barro, un escarabajo de caparazón brillante se acercó lentamente. Era grande, seguro de sí mismo, con una voz áspera y burlona. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó. Lía levantó la vista. «Espero que despierte». El escarabajo soltó una risa grave. «¿Esperar? ¿A qué? Eso está muerto, pequeña. El mundo no premia a los que esperan, sino a los que se mueven». Lía bajó la mirada incómoda. El escarabajo insistió. «¿Sabes cuál es tu problema? Tienes pensamientos demasiado grandes para un cuerpo tan pequeño». Cada palabra caía sobre ella como una piedra. Cuando se alejó, el silencio pesó más que su burla. Esa noche, Lía no durmió. La duda empezó a reptar por dentro, como una raíz envenenada buscando romper su fe. Miró el casulo. Nada, ni un movimiento, ni una señal. Por primera vez en mucho tiempo pensó en marcharse. Su corazón se sentía vacío, como si el sueño que la sostenía se desmoronara. Pero justo antes de irse, levantó la vista y vio una estrella fugaz cruzar el cielo. Fue un instante breve, pero suficiente para encender lo que creía apagado. Susurró: «Dios, si este deseo es locura, déjame ser loca por fe, no por miedo». Una brisa leve acarició su rostro, y por primera vez en días sintió paz. No porque las cosas hubieran cambiado, sino porque ella había decidido seguir creyendo. En los días siguientes, el escarabajo volvió a pasar. Ya no se burlaba. Quizás no entendía lo que veía, pero había algo en esa hormiga que lo inquietaba. Una calma que no se rompía ni con la duda ni con la burla. Y así, mientras el bosque dormía, Lía permanecía junto a la crisálida, con el corazón firme y la mente en silencio, repitiendo una frase que la mantenía viva. El miedo grita, pero la fe susurra. El amanecer llegó con un silencio distinto. El aire era más cálido y el bosque parecía contener la respiración. Lía se acercó a la crisálida y notó algo que la hizo detenerse. Una pequeña grieta. Al principio pensó que era una ilusión, pero no. El casulo vibró levemente, como si dentro una vida recordara cómo latir. Lía se emocionó. «¡Estás viva!», susurró temblando de alegría. Corrió entre las hojas frescas, trajo gotas de agua y las dejó cerca, como si cuidara un tesoro. Pero los milagros, a veces, nacen justo cuando el peligro más acecha. Un ruido entre las ramas la hizo girar. Una lagartija enorme, de ojos fríos y hambre antigua, se acercaba atraída por el olor dulce del casulo. Lía sintió miedo. Su instinto le gritaba que huyera. Era demasiado pequeña para enfrentarse a algo así. Pero algo en su interior, esa chispa divina, susurró: «Si te marchas, todo por lo que creíste morirá contigo». La lagartija avanzó lentamente, la lengua rozando el aire. Lía se interpuso frente a la crisálida. Temblaba, pero no retrocedió. El reptil gruñó y dio un paso más. Lía se lanzó contra él. Clavó sus pequeñas mandíbulas en la piel escamosa. El monstruo se estremeció, la sacudió, la golpeó contra el suelo. El dolor era insoportable. El mundo giraba a su alrededor, pero aún así siguió luchando. Cada mordida era una oración, cada intento una súplica silenciosa. «Dios, no me des fuerza, dame propósito». La lagartija, irritada por la insistencia de una criatura tan insignificante, terminó por alejarse entre las raíces. Lía cayó al suelo, agotada, su cuerpo cubierto de polvo y heridas. Sus patas temblaban, pero su corazón estaba tranquilo. Había protegido lo que amaba. El sol comenzó a subir y en su luz dorada algo dentro del casulo se movió con más fuerza. La grieta se abrió un poco más y un brillo leve, casi sagrado, escapó del interior. Lía sonrió débilmente. No podía saberlo,
Pero en ese instante, la vida estaba respondiendo a su fe. Sus ojos se cerraron, el cansancio la venció. El bosque siguió su curso, mientras la pequeña hormiga dormía junto al casulo que había salvado. Y cuando llegó el mediodía, un sonido suave, como un suspiro, llenó el aire. El casulo se abrió. De él emergió una mariposa dorada, sus alas aún húmedas, temblorosas, reflejando la luz del cielo. Se posó junto a Lía, la observó un momento y movió sus alas con ternura, como si le diera las gracias sin palabras. Lía despertó con el roce del viento, abrió los ojos y la vio. La criatura que había protegido, el sueño que había defendido con su vida, ahora respiraba ante ella. «Te dije que estabas viva», susurró Lía, sonriendo entre lágrimas. Y en ese instante entendió algo que no olvidaría jamás. A veces, los milagros no llegan cuando los llamas. Llegan cuando ya no puedes más. El sol estaba alto cuando abrió los ojos. La tierra aún olía a lluvia, y un rayo de luz se filtraba entre las hojas, bañando la crisálida rota con un resplandor dorado. Frente a ella, una mariposa extendía lentamente sus alas. Eran de un color que nunca había visto, mezcla de oro, miel y fuego. Parecían hechas de amanecer. Lía se quedó inmóvil, sin respirar. Aquella criatura era la promesa viva de todo lo que había creído imposible. La mariposa giró la cabeza y sus ojos, llenos de ternura, se posaron en ella. «Tú me cuidaste», dijo con voz suave como un susurro del viento, cuando nadie creyó que aún estaba viva. Lía no supo qué decir, solo pudo sonreír. «No lo hice por ti», respondió. «Lo hice porque sentí que Dios me pedía hacerlo». La mariposa la miró un instante más y luego abrió completamente sus alas. Un polvo brillante cayó sobre la hormiga, como si el cielo la bendijera. El aire cambió. Una corriente cálida envolvió a ambas. Entonces, sin pensarlo, la mariposa dijo: «Súbete». Lía parpadeó confundida. «¿Qué? Tú creíste que yo volaría. Ahora déjame llevarte a ti». Dudó un momento, pero su corazón le recordó sus propias palabras: «Algún día yo también volaré». Se subió con cuidado sobre su espalda, sintiendo bajo sus patas el suave temblor de aquellas alas. El viento sopló, el bosque comenzó a alejarse, el suelo desapareció, y por primera vez en su vida, Lía estaba volando. El aire golpeaba su rostro. Las copas de los árboles se volvían un tapiz verde infinito. El río brillaba como una serpiente de luz. ¿Y el cielo? El cielo era más grande de lo que jamás imaginó. Lloró. No por miedo, sino por gratitud. Por entender que la vida había cumplido su promesa, pero a su manera. «Pensé que para volar necesitaba alas», dijo entre lágrimas, «pero solo necesitaba fe». La mariposa sonrió. «A veces, Dios no te da lo que pides, te da algo mejor». Volaron alto, muy alto, hasta donde el sol se convierte en música y el viento parece una oración. Desde allí arriba, Lía vio su mundo entero, el hormiguero destruido, la raíz donde encontró la crisálida y el lugar donde casi se rindió. Entonces comprendió. Cada caída, cada burla, cada tormenta había sido parte del vuelo que ahora vivía. El cielo no era un premio, era el reflejo de todo lo que había aprendido en la tierra. Cuando el sol empezó a ponerse, la mariposa descendió suavemente y aterrizó sobre una rama. El silencio las envolvió. Lía la miró y dijo: «Gracias». La mariposa respondió: «No me des las gracias a mí. Agradece a aquel que te dio la fe para esperarme». El viento sopló y ambas quedaron en silencio, mirando el horizonte dorado. Esa tarde, el bosque presenció algo que pocos entendieron. Una hormiga diminuta, de corazón enorme, volando sobre las alas del milagro que ella misma había creído posible. El cielo era inmenso y el viento olía a eternidad.
Lía se aferraba suavemente al lomo de la mariposa dorada, mientras ambas se deslizaban entre las nubes. El sol las bañaba en luz, y por primera vez todo tenía sentido. Pero ningún vuelo es eterno. Las pruebas siempre regresan cuando menos se esperan. De pronto, el viento cambió. Una corriente fría descendió del norte y el cielo, antes claro, se llenó de nubes grises que rugían como bestias antiguas. La mariposa batió sus alas con fuerza. ¡Aguanta, Lía!, gritó. El aire se volvió violento. El mundo giraba. Los árboles parecían lanzas verdes desde lo alto. Un rayo cruzó el horizonte, el trueno la hizo temblar, y antes de entenderlo, una ráfaga brutal la arrancó de las alas de su amiga. Cayó. El cielo se convirtió en abismo. El viento rugía en sus oídos, y el bosque se acercaba con una velocidad imposible. ¡Dios!, gritó. ¡No me dejes caer! El golpe fue seco. Cayó sobre un montón de hojas. El aire escapó de su pequeño cuerpo y por unos segundos no sintió nada. Cuando abrió los ojos, todo era oscuridad. La mariposa había desaparecido. El cielo estaba cubierto y una lluvia fina comenzó a caer sobre su rostro. El silencio dolía más que la caída. El bosque, tan hermoso desde arriba, ahora era solo sombras, raíces y barro. Trató de ponerse de pie, pero sus patas temblaban. Miró hacia el cielo. Nada, solo la sombra de las nubes, y un pensamiento amargo comenzó a crecer dentro de ella. Tal vez el cielo no era para mí. Durante días vagó sin rumbo, buscando a su amiga, llamando su nombre, pero solo el eco le respondía. Una tarde, exhausta, se refugió bajo una hoja. El sonido de la lluvia la envolvió como un suspiro triste. Cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Quizás soñé demasiado. Quizás creer fue mi error». Entonces, una gota de agua cayó frente a ella y en su reflejo vio su propio rostro, cansado, cubierto de barro, pero aún con un brillo en los ojos. Una voz suave, lejana, resonó en su alma: «No siempre te levanto para que vueles. A veces te levanto para que creas». Lía abrió los ojos y por primera vez comprendió que los milagros no terminan donde acaba el vuelo. También viven en las caídas. El amanecer la encontró dormida, con el cuerpo débil pero el corazón despierto. El sol acarició sus antenas y una brisa leve secó sus lágrimas. Tal vez la mariposa no volvería, tal vez el cielo no la necesitaba, pero allí, entre la tierra húmeda y el silencio, Lía descubrió algo más profundo que volar. La fe que resiste cuando todo parece perdido. El tiempo pasó lento, como si el bosque quisiera enseñarle a moverse al ritmo de la esperanza. La lluvia se fue, y en su lugar llegó una brisa tibia cargada con el olor de flores nuevas. Cansada pero viva, Lía caminó durante días sin rumbo hasta que el paisaje cambió. Los árboles eran distintos, más altos, con hojas anchas que filtraban la luz en tonos dorados. El suelo estaba cubierto de pétalos secos y el aire tenía un silencio diferente. No de tristeza, sino de espera. Lía se detuvo al borde de un arroyo. El agua corría clara, reflejando el cielo. Bebió, respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Decidió quedarse allí. Construyó un pequeño refugio bajo una raíz hueca y cada mañana salía a explorar ese bosque nuevo. No conocía a nadie, pero algo dentro de ella sabía que no había llegado por casualidad. Un día, mientras recogía hojas, escuchó un sonido apagado, un lamento. Se acercó y encontró a un grillo con una pata rota tratando de moverse entre las piedras. «¿Qué te pasó?», preguntó. «Una rama cayó sobre mí. Ya no puedo cantar. Sin mi ritmo, el bosque está mudo». Lía lo miró con ternura. «Quizás no necesitas cantar fuerte, solo volver a creer en tu voz». El grillo sonrió débilmente.
Aquella noche, desde su refugio, Lía escuchó un sonido suave, casi un susurro. El grillo intentaba cantar de nuevo. Su música, aunque frágil, llenó el bosque con una vibración nueva. Al día siguiente conoció a una abeja cansada que se quejaba de no encontrar flores. Lía la acompañó hasta un claro escondido, lleno de pétalos dorados. La abeja, sorprendida, lloró de alegría. Creí que el invierno se había llevado todo. Nada se lleva todo, respondió Lía. Solo a veces hay que mirar distinto. Poco a poco, los rumores comenzaron a correr. Una hormiga había llegado de lejos, una que hablaba de fe y de milagros. Los insectos empezaron a acercarse, unos por curiosidad, otros por esperanza. Lía no predicaba, no imponía palabras, solo escuchaba, ayudaba, sonreía, y en su forma silenciosa de actuar, el bosque empezó a cambiar. El aire se volvió más claro, el agua más brillante, hasta el viento soplaba con una suavidad nueva. Una noche, mientras miraba el cielo, Lía sintió dentro de sí una paz profunda, como si Dios le susurrara que su vuelo no había terminado, solo había cambiado de forma. Tal vez no vine a este bosque para aprender a volar, pensó, sino para enseñar a otros a creer. Desde esa noche, cada criatura que la conocía sentía una chispa invisible despertar en su interior, porque a veces la fe no se transmite con palabras, sino con presencia. Y Lía, sin saberlo, se había convertido en el corazón de un bosque que volvía a soñar. El bosque florecía, los días eran cálidos, los ríos claros, y las criaturas vivían en paz. Lía, la pequeña hormiga que un día soñó con volar, se había convertido sin darse cuenta en un símbolo de esperanza. Los insectos venían de lejos solo para verla. Algunos le preguntaban cómo había sobrevivido a la tormenta. Otros querían escuchar la historia de la mariposa dorada. Ella siempre respondía lo mismo. No fue mi fuerza, fue mi fe. Pero la calma nunca es eterna. Una tarde el aire cambió. Un viento seco sopló desde el oeste y el cielo, antes azul, se tornó naranja y espeso. Un olor extraño invadió el bosque. Primero fue humo, luego fuego. Desde lo alto de las colinas, una línea ardiente avanzaba devorándolo todo. Las ramas crujían, los pájaros huían, y el rugido de las llamas parecía un monstruo vivo. El miedo se apoderó de todos. Las abejas abandonaron sus colmenas, los grillos callaron, y las hormigas corrieron en todas direcciones. Lía miró el horizonte con el corazón encogido. El fuego se acercaba rápido. «Dios, ¿otra vez?», susurró. «¿Otra prueba, ahora que por fin había paz?». Por un instante pensó en huir, pero algo dentro de ella la detuvo. Recordó la voz que había escuchado junto al río. «No siempre te levanto para que vueles, a veces te levanto para que creas». Entonces subió a una piedra y gritó: «Escúchenme, no corran sin pensar». Las criaturas la miraron temblorosas. «El bosque nos dio vida, no podemos rendirnos sin luchar, no con miedo, sino con fe». El silencio fue total, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un zumbido llenó el aire. Las abejas, obedeciendo su voz, formaron una nube compacta, bloqueando parte del humo. Los grillos comenzaron a cantar, no por alegría, sino para guiar a los perdidos. Los escarabajos empujaron ramas caídas, levantando pequeños muros de tierra húmeda. Y Lía, pequeña pero incansable, corría de un lado a otro ayudando a todos, sin pensar en sí misma. El fuego rugía, las chispas caían como lluvia encendida, y cuando parecía que el calor lo destruiría todo, una sombra gigantesca cubrió el cielo. Era ella, la mariposa dorada. Descendió desde las alturas, sus alas extendidas creando una corriente de viento tan poderosa que el fuego comenzó a retroceder.
El bosque entero se iluminó con un resplandor dorado. El humo se disipó. Las llamas se apagaron una a una, como si una mano invisible las cubriera de paz. Lía cayó de rodillas llorando. «Sabía que volverías», susurró. La mariposa la miró y dijo: «No vine por ti, Lía. Vine por todos los que creyeron porque tú creíste». El viento sopló, el silencio regresó, y el bosque entero quedó cubierto de cenizas brillantes. Cuando el fuego terminó, ninguno de los que estuvieron allí volvió a ser el mismo. Comprendieron que la fe no era solo un pensamiento, era una fuerza viva, capaz de mover alas, corazones y hasta el aire mismo. Y mientras la mariposa dorada desaparecía en el horizonte, Lía entendió que los milagros más grandes no se hacen para uno solo, sino para todos los que aprenden a creer. El amanecer volvió a pintar el bosque. Las cenizas ya no eran símbolo de destrucción, sino de renacimiento. De ellas brotaban tallos verdes, flores nuevas que abrían sus pétalos al sol, como si la tierra entera orara en silencio. Lía despertó junto a una raíz quemada. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, pero en sus ojos brillaba una calma que nunca había sentido. El bosque respiraba de nuevo. Los pájaros regresaban, los insectos reconstruían sus hogares, y sobre una piedra ennegrecida por el fuego, aún quedaba una huella dorada del batir de unas alas. Lía se acercó lentamente, tocó la piedra con sus patas y sintió un calor suave, casi humano. Entonces susurró: «Gracias por no dejarme sola cuando el mundo ardía». Una hoja cayó frente a ella, girando en el aire, y al verla, Lía comprendió. El milagro no había terminado. El milagro nunca termina cuando nace de la fe. A lo lejos, las demás hormigas la observaban. Durante mucho tiempo habían dudado de ella, se habían burlado de sus sueños, pero ahora la miraban con respeto. Una de las más jóvenes se acercó y preguntó: «¿De verdad volaste?». Lía sonrió. «Sí, pero no con mis alas». La pequeña frunció las antenas, confundida. «Entonces, ¿cómo?». «Con mi corazón. Las alas del alma pesan menos que las del cuerpo». La joven quedó en silencio. Luego, con una sonrisa tímida, respondió: «Algún día yo también volaré». Lía la miró con ternura. «Y lo harás, porque todo lo que se cree con amor, el cielo lo escucha». Los días pasaron. El bosque se volvió más luminoso que nunca. Las flores crecían donde antes hubo ceniza, y los animales caminaban despacio, como si comprendieran que cada paso era sagrado. Lía siguió trabajando como siempre, llevando hojas, ayudando a otros, sin buscar reconocimiento. Pero cada vez que el viento soplaba, una corriente dorada acariciaba sus antenas, recordándole que su vuelo no había terminado. Una tarde, mientras el sol se escondía, vio acercarse a su vieja amiga, la mariposa dorada. Sus alas brillaban más que nunca. Se posó sobre la piedra y dijo: «Mira a tu alrededor, Lía, el bosque florece porque tú creíste». Lía bajó la mirada. «No lo cambié yo», respondió. «Lo cambió el pensamiento que me diste, que todo es posible cuando uno no se rinde». La mariposa sonrió. «Ese fue el secreto desde el principio. No naciste para volar. Naciste para enseñar a otros que también pueden hacerlo». El cielo se tiñó de naranja y una brisa suave sopló entre las hojas. La mariposa extendió sus alas una última vez. «¿Y ahora?», preguntó Lía. «Ahora el bosque ya no necesita mis alas, porque tiene las tuyas». Y en ese momento el viento levantó una nube de polvo dorado que envolvió a Lía. Cuando el resplandor se disipó, sus antenas brillaban como hilos de luz y en su espalda 2 diminutos destellos transparentes se movían al ritmo de su respiración. Ya no necesitaba volar alto. Su vuelo estaba en cada paso, en cada palabra de aliento.
En cada alma que volvía a creer, el bosque guardó silencio, como si la creación entera quisiera escucharla pensar, y desde lo más profundo de su corazón, Lía susurró la frase que se volvería eterna. No todos los que sueñan con volar están locos. Algunos solo ven más lejos. El viento llevó sus palabras hasta las montañas, y dicen que desde entonces, cada vez que una hormiga levanta la vista al cielo, una mariposa dorada cruza volando sobre su cabeza, recordando al mundo que la fe más pequeña puede mover lo imposible. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesite volver a creer. Escribe en los comentarios: yo también creo que los milagros llegan cuando uno no se rinde. Tu comentario puede inspirar a otros a mantener la fe cuando todo parece perdido. Suscríbete al canal para más historias como esta. Relatos que te recuerdan que Dios nunca deja de sorprendernos. Porque cada historia que compartes puede ser el milagro que alguien estaba esperando.